Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenido a otro video. Bueno, hoy vamos a tocar el tema del miedo y cómo poder dominarlo, cómo poder aprender a diluirlo, apaciguarlo y controlarlo en definitiva, ¿no? Que es algo fundamental que todos necesitamos para poder cumplir lo que queremos, ya que el miedo, como bien sabéis, es algo extremadamente limitante y paralizador en ocasiones, porque entender que el miedo debe entenderse y debe comprenderse, ¿vale? El origen y la causa del miedo, porque la mayoría de la gente tiene miedo, se siente poseída por el miedo. Diríamos que el 90%, un 95%, un 98% de la población mundial vive atrapada en el miedo y controlada por él. Y es algo que debe comprenderse y debe analizarse. Lo primero que deberíamos hacer para dominar el miedo es conocer su causa, conocer el origen de ese miedo. Hay que pensar una cosa, la mayoría de las personas, si os dais cuenta, están influenciadas por otras personas, por el miedo que le han inculcado a otras personas. Ese miedo no es suyo, ese miedo simplemente ha sido implantado ahí dentro y ellos se lo han creído, ellos lo han aceptado como una realidad, pero realmente ese miedo no existe, porque el miedo realmente no existe, es una ausencia de amor y es una ausencia de conocimiento y de comprensión acerca del tema. Yo comencé a comprenderlo mejor cuando lo entendí de la siguiente forma. Somos energía, ¿vale? Y nuestra mente es como una radio. Entonces, en función a lo que dejamos influir del exterior, así serán nuestros pensamientos. Si tú mantienes en tu mente pensamientos de esperanza, de fe, de amor, de ilusión, es muy difícil que entre el miedo. El problema viene cuando sientes duda, tienes miedo, incertidumbre, te preocupa algo. Ahí es más probable que el miedo entre y te ataque, ¿entiendes? Porque el diablo es el miedo es el diablo, ¿entendéis? O sea, Dios es luz, es amor, y el diablo es miedo, es preocupación, es ansiedad, ¿entendéis? Entonces, es muy importante que detectéis la causa de ese síntoma. ¿Por qué sentís miedo? ¿Cuál es el problema detrás de ello? ¿Entendéis? Mirad, a mí al principio me daba miedo, por ejemplo, después de haber estado en la calle, ¿no? Joseando y haciendo mis cosas, pues que tuviera problemas, ¿no? Al yo salir públicamente y contarlo, porque sabía que tenía que contarlo, sabía que debía contar mi historia para que la gente pudiera conectar mejor conmigo y saber quién soy realmente, porque ya era el momento de salir a la luz y tener una vida pública fuera de esa vida tan hermética que había tenido durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, eso era algo que me frenaba, ¿sabes? Era algo que me costó aceptarlo y era en el fondo miedo, ¿sabes? Porque cuando tenemos miedo nos ponemos mil excusas y intentamos justificar. Todo eso se puede solucionar de una forma mucho más sencilla. Debes identificar la causa de por qué tienes miedo. Coge una hoja de papel y un boli y escríbelo, en serio. Eso te va a ayudar muchísimo. Yo, desde que comencé a escribir en mi diario, eso, como os he contado antes, ¿no? Me hizo ganar conciencia porque cada vez mejoré mi capacidad de autoanálisis y mi capacidad de autoobservación, y eso me ayudó muchísimo a detectar cuáles eran mis miedos, cuáles eran mis traumas, cuáles eran mis problemas, cuáles eran los puntos de inflexión en los cuales todo había cambiado y yo no me estaba dando cuenta o no era lo suficientemente consciente de ello como para tomar acción en aquella causa que necesitaba mejorarse, ¿sabes? En aquel punto que yo necesitaba mejorar, porque entender una cosa, al final nosotros tenemos la culpa de todo, ¿vale? Porque ser responsable
es el punto número uno para poder cambiar tu vida y para poder comenzar a mejorar, ¿vale? O sea, primero debes ser responsable de ti, de tus acciones, de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que le dices a la otra persona, de lo que piensas hacia ti mismo, de lo que piensas hacia el mundo y de cómo lo ves. Todo eso es responsabilidad tuya. Entonces, una vez que asumamos esa responsabilidad, también debemos ser responsables de lo que tenemos dentro, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Y los miedos son los grandes limitantes a la hora de conseguir cualquier cosa que queramos en la vida. Entonces, es un aspecto muy importante a dominar. Y ojo, es algo que se trabaja a diario. No por conquistar un miedo y dominarlo, podemos pensar que tenemos la batalla ganada. Para nada. Esto es una batalla constante y diaria. El problema viene cuando no lo enfocas de la forma correcta. ¿A qué me refiero? Cuando tenemos dudas, es el punto en el que el miedo se cuela, ¿vale? Cuando tenemos preocupación, cuando tenemos dudas, cuando tenemos ansiedad, cuando sientes depresión, todas esas cosas lo que consigue es que el miedo se filtre, porque el miedo muchas veces no lo vas a ver venir. El miedo es un cabrón que va a encontrar la manera de que se infiltre dentro de tu mente y tú no lo detectes, porque se ha metido de una forma inconsciente. Consciente o inconsciente, le has dado paso y entonces debes hacer algo, porque el miedo y las dudas, si no se controlan, se multiplican. Y eso es algo que debes aprender a dominar y debes aprender a controlar, ¿no? Tenéis que elevaros por encima del problema y tomar acción aplastándolo, ¿entendéis? Cada vez que detectes algo que sabes que te da miedo, hazlo. Eso te hará crecer, ¿entendéis? No postergues algo que sabes que te da miedo, porque en el fondo la decisión más inteligente es actuar en el momento. Yo siempre digo una cosa, y es que el mejor momento para tomar una decisión siempre es ahora. Ahora siempre es el mejor momento. Mañana es para los perdedores, mañana es para los débiles, mañana es para los blandos, mañana son para los que ponen excusas, ¿entendéis? Ahora, en el momento presente, siempre es el mejor momento para tomar una decisión, tomar las riendas de tu vida y para decir, ok, esto me da miedo, pues voy hacia ahí, voy hacia ese camino, te voy a destrozar, porque el miedo siempre va hasta ahí y siempre se va a intentar camuflar y disfrazar de muchas maneras, ¿entendéis? El diablo, como os digo, es muy astuto y si no puede controlarte de una forma, lo va a intentar controlarte de otra. Te va a intentar controlar con los vicios, te va a intentar controlar con la droga, con el alcohol, con las mujeres, con todos aquellos vicios los cuales él sepa que puede controlarte y puede dominarte, porque su objetivo siempre va a ser tenerte controlado y eso es lo que debes evitar. Tu mente debe estar libre de dudas y libre de miedos, porque de lo contrario vas a vivir paralizado y débil, te vas a sentir débil. Y mirad, la forma en la que yo superé esos miedos fue primeramente detectando cuáles eran esos puntos que a mí me estaban frenando, ¿vale? Una vez que tuve claro cuáles eran, lo que hice fue comenzar a dar pasos, por pequeños que fueran, pero en esa dirección, ¿vale? O sea, no permitáis inmovilizaros, porque la duda bloquea la manifestación, ¿entendéis? Cuando tú te paralizas y dejas que ese miedo se apodere de ti, te bloqueas y en ese momento eres presa del pánico, ¿entendéis? Es lo peor que te puede ocurrir. Nunca podéis llegar a ese punto, o sea, tenéis que tomar conciencia sobre todo, porque muchas veces cuando tienes miedo te sientes tan bloqueado que no eres capaz de ver más allá, no eres capaz de verlo desde arriba, que esa es la clave, ¿entendéis? Debéis obtener una perspectiva elevada del problema y no identificaros con él, ¿sabéis? Recordad que es una emoción simplemente, debéis analizarlo, pero
no identificaros con él. Y una cosa que no podéis hacer, por supuesto, es ignorar ese miedo, porque ignorarlo no va a hacer que desaparezca. Como os he dicho antes, os repito, lo más importante es que lo miréis de frente, que lo detectéis, que sepáis perfectamente qué es eso a lo cual tenéis miedo y que, por pequeño que sea, deis pasos en esa dirección, porque eso va a conseguir que poco a poco ganéis un poco de confianza y esa confianza aumente cada vez más hasta que podáis derrotarlo, ¿entendéis? Mirad, os voy a contar algo. A mí algo que me ayudó muchísimo a entender este tema es el origen del miedo, porque debéis pensar, ¿de dónde viene ese miedo? Ese miedo es fabricado en la mente de otra persona. Una persona tiene miedo acerca de algo y viaja con ese miedo en su mente. Ahora se acerca a ti, empiezas a hablar con esa persona y sin que te des cuenta, está como intentando convencerte de eso a lo cual él tiene miedo, traspasártelo a ti. Y si tú en esos momentos no eres consciente de que ese pensamiento no es tuyo, vas a caer en la trampa. Y entonces en ese momento el diablo se ha infiltrado en tu mente. Ahora él está seduciéndote. En ese momento él comienza a seducirte. ¿Entendéis? Ahí es cuando tenéis que tener mucho ojo, porque los miedos son muy contagiosos. Es como una enfermedad que se contagia entre personas. Y si no tienes un filtro muy potente para poder detectarlos y eliminarlos o derrocarlos cuando los detectes, vas a tener muchos problemas porque te van a impedir avanzar hacia aquello que quieres conseguir. O sea, es un tema crucial que debáis entender esto, ¿vale? El miedo son como pantallas de un videojuego que debemos ir superando para poder avanzar en el juego. Entonces, no os podéis paralizar por ello, ¿vale? Yo lo veo como obstáculos, los cuales, si supero con éxito, viene mi siguiente nivel, ¿entendéis? Y antes de un siguiente nivel hay un miedo esperándote, es un guardián que está esperándote ahí para comprobar si eres digno y si eres capaz de poder superar esa barrera, de poder superar ese muro, ¿entendéis? Entonces, es como un desafío, porque el miedo realmente es el mejor anticipador del éxito. Cuando algo sabes que te da miedo, sabes que estás rompiendo esos límites y sabes que estás enfrentándote a algo nuevo, por lo tanto, es interesante, ¿entendéis? Lo peor que puedes hacer es paralizarte y huir. Hay gente que detecta el miedo, lo ve y huye, sienten pánico, se aterrorizan. No, para nada. Toma conciencia de ello, levántate y pregúntate, ¿qué es aquello que me da miedo y por qué me da miedo? Entonces, crea un plan y atácalo, ¿entiendes? Atácalo, sin concesiones. Sé duro con ese miedo. Tienes que eliminarlo, ser implacable con ese miedo. No puedes permitir que él se apodere de ti, ¿entiendes? Quiero que lo destroces, quiero que lo aniquiles, quiero que cada vez que lo veas la próxima vez, en vez de pensar, joder, otra vez está aquí este cabrón, di perfecto, esta es mi oportunidad para poder demostrarte quién manda aquí, ¿entiendes? Y no voy a sentir miedo. A partir de ahora, el miedo va a tener miedo de mí. Eso es lo que tienes que pensar, ¿entendéis? Es una cuestión de actitud, confrontarlo, atacarlo, no esquivarlo, no huir de él, sino enfrentarlo a los ojos y eliminarlo por completo. Ojo, va a venir, es una batalla diaria y constante, ¿vale? Pero lo más importante es que aprendamos a verlo como un desafío, como un reto, ¿vale? No como algo que está aquí para jodernos y que no nos va a dejar avanzar. No, es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar con ello, aprender a tratar con él y una vez que aprendamos a tratar con él, ¿vale? Cada vez que venga, actuar como os he explicado y de esa forma podremos dominarlo y podremos derrocarlo para que no nos joda y no nos fastidie nuestros planes, ¿vale? Así que bueno, lo vamos a ir dejando por aquí y nos vemos en la próxima, gente.